Finalmente se nos hizo vernos después de 1000 años, ¿verdad? Pues no de 1000 años, Macocorito, pero sí, yo creo que bueno, te vi en mi cumpleaños este año, en marzo, pero de que estuviéramos hablando más con el tiempo solo para nosotros, y ya tenía bastante tiempo, no me acuerdo qué año, pero ya mucho. Pero mira, de todas formas, cada vez que te veo, como pasa con todas las personas que conozco y que me llevo con ellos y que tengo una buena relación, es que pareciera como si no los hubiera dejado de ver. Exacto, pues es que eso es por la amistad, ¿no? Y la conexión que se ha dado desde que nos conocimos, yo creo que contigo y con Albita, eso pasa, a veces nos dejamos de ver como años, y cuando volvemos a platicar, aunque sea por teléfono o por videollamada o personal, o presencial más bien, pues siempre se siente como si no hubiera pasado el tiempo, y eso está súper padre, porque no con todo mundo pasa esa conexión. Yo pensé en ti como una persona que ha experimentado ciertas actividades o fenómenos sobrenaturales, que yo sé que son ciertos porque recuerdo muy bien la fotografía que me mostraste cuando estabas en la Casa de la Cultura de Morelia, Michoacán. Morelia, así es. La Casa de la Cultura, pues es un lugar súper bonito, es de cantera, pues la cantera famosa, la cantera rosa de Morelia, que es muy icónica. Y la Casa de la Cultura es grande, tiene varios pasillos, y tiene en esos pasillos que hay en el primer piso, cuando subes, hay unas corrientes de aire muy extrañas, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que aquí se sienta una corriente de aire cuando está cerrado? Pero pues sí se dicen muchas cosas de ahí. Y pues sí, o sea, a mí me ha pasado que he sentido como personas cruzando por ahí o caminando. Entonces, así es el lugar. Antes de eso, estaría bien que describieras dónde nos encontramos, dónde estamos realizando esta sesión. Ahorita estamos en un lugar increíble, porque también es muy tradicional aquí en la Ciudad de México, que es la Plaza de la Revolución. Y pues nada, siento que hay mucha contaminación el día de hoy, porque se ve como, ¿sí ves? Es como una telita, como si fuera neblina, pero creo que es la contaminación, desgraciadamente, pero está súper padre aquí también. Comenzamos con la historia 1, que le podrías titular ¿cómo? Le podría titular como... A ver, van a ser 3. Una es sobre la aparición en la Casa de la Cultura en Morelia, Michoacán. Otra es sobre una experiencia sensorial que tuve en San Juan de Ulúa, en Veracruz. Y la otra... en Tlatelolco, en tu departamento. En Tlatelolco, en mi departamento, exactamente, cuando rentaba ahí hace 13 años. A ver, entonces comenzamos con el de la Casa de la Cultura, que yo vi la fotografía. Lástima que se te perdió el... Sí, pues es que me robaron mi disco duro, y ahí traía, de hecho perdí toda mi vida pasada de fotos familiares y material de trabajo y todo, porque pues me robaron el disco duro, pero tú la viste. Nosotros sabemos que es real, o sea, yo sé que lo que tú viste es real porque vi la imagen. Comenzamos con la primera historia. A ver, cuéntanos. Bueno, pues estaba en la Casa de la Cultura porque tenía un ensayo de una obra de danza que estábamos en ese momento trabajando, y hay un pasillo súper largo. Entonces ya tenía muchos años que yo no vivía en Morelia, ¿no? Entonces esa vez pues como que disfruté mucho la Casa de la Cultura, ver su acueductito que tienen ahí adentro, la cantera, me llama mucho la atención, ¿no? Los patios que tienen ahí, que son maravillosos. Entonces los pasillos pues son raros, porque son largos, y ves todas las puertitas a los lados, porque antes creo que era convento, hace muchísimo fue convento, hace miles de años, en 1800 yo creo. Y entonces me senté, porque llegué temprano, me senté en una de las bancas, y cuando volteo hacia el lado derecho, veo el pasillo larguísimo, y dije, wow, se ve padrísimo este pasillo, voy a tomar una foto, porque soy amante de lo visual, ¿no? De repente pues sí, de algunos cuadros que me aparecen a mí cuando estoy en algún lugar, me gusta capturarlos. Entonces capturo la foto, y cuando la veo en la cámara, fue rarísimo porque había un ente, ¿te acuerdas tú?
alto, que parecía como un chavo, así con el pelito como de hongo, saliendo de la pared, como si hubiera cruzado la pared hacia el pasillo, y la piel se le veía como verdosa. Entonces fue rarísimo porque estaba en la foto, tú la viste, en la imagen estaba muy muy claro, ¿no? El paso que estaba dando como saliendo de la pared, su aspecto como era, y era, en realidad era una forma de una persona, de un chico, de una persona, pero alta y con la piel como verdosa, ¿no? Yo recuerdo que la cara la tenía como viendo hacia la cámara. Hacia donde estaba yo, exactamente. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué sentiste en ese momento? Cuando lo viste capturado en tu celular, ¿qué pensaste? Pues cuando lo vi en la imagen de la pantalla me sorprendió muchísimo, y entonces caminé, avancé hacia donde está, a la altura de donde estaba este ser que apareció por ahí, pero pues en realidad ya no había nada, o sea, era la pura pared, la cantera y así. ¿Y le comentaste a alguien de la Casa de la Cultura? No, ahí en la Casa de la Cultura a nadie, porque este ensayo era con personas muy reducidas, y estábamos como llegamos directo a trabajar, pero sí sé por algunos conocidos que han trabajado muchísimas veces ahí que aparecen seres o que sienten cosas. Además ahí había, cerca de donde estaba la imagen de este ser, como a 2 metritos de donde él estaba, hay una sala donde fue velatorio muchísimos años para los monjes. Entonces no sé si tenga que ver eso, ¿no? Hay personas que creen que cuando ven algo sobrenatural, ese ente o esa aparición les sigue. ¿Tú sentiste alguna presencia días posteriores o esa misma noche en tu casa? No, ahí no, con ese no. Tengo clara la imagen porque era de día. Era de día, estaba soleado, de hecho se veía muy bonito. El rayo del sol, ¿no? Por la ventana, porque hay varias ventanas conforme está el pasillo. Y de repente la luz de las ventanas pues hacen como un pequeño, como un spotlight o una cosa así hacia la cantera, hacia el pasillo. Yo recuerdo que la persona era como corpulenta, era alta y tenía la cabeza chica, ¿no? Respecto al cuerpo, al volumen del cuerpo, la cabeza era muy chica. A veces la gente no cree en este tipo de cosas. Sí, y ahorita que se acerca la temporada de muertos, como que mucha gente comienza a pensar en el tema, y es cuando de repente voltean a ver a los muertitos porque les tienen que llevar flores, ¿sabes? O recuerdan a familiares que ya no están con nosotros. Pero también... película Coco, ¿qué? Exacto, pero también es la temporada en la que comienzan a ver en lo sobrenatural, más que en cualquier otra etapa del año, que se da en todo el año, pero creo que este mes es uno de los más importantes como para voltear a ver lo sobrenatural. Pues a lo mejor, digo, no sé exactamente cómo funciona en el rollo astrológico, pero puede ser como un portal que se abre en esta temporada para poder justo, pues a lo mejor recordarlos, o ellos tienen la posibilidad de visitarnos, no sabemos cuál. Pueden ser las dos posibilidades o muchas más. ¿Tú siempre has creído en entidades sobrenaturales o en alguna dimensión? Sí, dimensión, sí, no solamente en una, sino siento que son distintas dimensiones. Sí, porque sería muy egoísta decir o pensar que solamente existimos nosotros y ya, ¿no? ¿Los has vivido en estos 3 eventos o desde niña has experimentado sucesos sobrenaturales? Sí, desde niña, nada más que ya sabes que pues obviamente de repente te dicen, ay no, estás loca, estás loco, ¿no? Sobre todo antes, o sea, cuando yo era pequeña pues todavía era más cerrado este tipo de temas. ¿Pero qué veías o qué sentías de niña? Pues de repente sentía como que yo siempre le adjudiqué que era mi angelito de la guarda, porque de repente a lo mejor me iba a pegar o me iba a caer con algo que iba a ser muy fuerte, y sentía como que me detenían o me agarraban, y entonces yo decía, ay, qué raro, o sea, como que alguien me agarró, pero pues no hay nadie. ¿Y cuando le comentaste a tus papás, qué te decían? Pues que
eran... Te daban el avión, ¿no? Así como, ay, sí. Ajá, exacto. O me daban el avión o así de, ay, estás loca. Por tus actividades profesionales te toca viajar mucho. De repente estás, por ejemplo, en Morelia, Michoacán. De repente estás en Veracruz, que es donde sucede en San Juan de Ulúa otro episodio. Sí, de hecho, eso de San Juan de Ulúa, íbamos a una gira con los de Televisa, que era el programa de Telehit y de Banda Max. Entonces nosotros lo que hacíamos era abrir los conciertos y trabajábamos también en staff, porque pues nos aprovechaban para no tener que pagar a más gente, porque éramos un montón, era un camión lleno que giramos como un mes seguido, o sea, íbamos de una ciudad a otra. Llegamos a San Juan, a Veracruz, y se nos ocurrió pues en nuestro día de descanso conocer, y fuimos a San Juan de Ulúa, que es muy recomendado. Entonces pues fuimos, y me acuerdo que no sé si fue por necios, pero había una tipo cueva que se veía como interesante para nosotros, y me acuerdo que decían no pase, ¿no? Pero ya sabes que uno de repente es muy necio, y pues como entre adolescentes peor, ¿no? Es así de que no, a ver, es que se ve padrísimo, vamos. Pues entonces empezamos a caminar hacia la cueva, pero en lugar de caminar, o sea, pensar a veces caminábamos hacia la luz, más bien acá caminábamos hacia la oscuridad, que era adentro de la cueva. Entonces adentro de la cueva había como si fuera un cuarto a la derecha y otro cuarto a la izquierda, y había agua en el piso, que me acuerdo que cada vez que dábamos un paso se chacualeaba el agua, ¿no? Que nosotros así de, ay, qué horror. Entonces, entre más nos acercábamos a la oscuridad, a mí me empezó, yo no soy miedosa, y a mí me empezó a dar un miedo, así que me moría. O sea, me acuerdo que me agarré a un amigo de un brazo de un lado y a otro de otro, y les dije, mejor ya hay que regresarnos, por favor, porque ya, o sea, ya me está dando muchísimo miedo. Y ellos, no, avanza, ¿no? Y yo ya empecé, yo aparte soy súper perceptible y soy muy sensible para este tipo de cosas, entonces yo sentía ya como que había muchos entes ahí guardados. Entonces yo así de, por favor, ya. Bueno, total que no me hicieron caso, avanzamos como unos metros más, y nosotros éramos los últimos de la bolita de personas que no andábamos de metiches ahí en ese lugar. Y cuando nosotros cruzamos una puerta que había como en un pasillo, sentimos como por atrás de nosotros corre alguien de un lado al otro, así, y aparte se escuchó por el agua que estaba en el piso. Entonces nos dio una asustada, que ahí fue cuando dijimos, no, ya, vámonos, regresémonos. Y ya todos nos quisimos regresar, y ya, fue que nos salimos de ahí, de ese lugar. ¿Todos lo escucharon? Sí, claro, pues por eso todos ya, si no hubieran, yo creo que seguido, se hubieran metido cada vez más y más, pero pues no, ya cuando escucharon y sintieron igual que yo, fue así de, no, sí, ya hay que regresarnos. ¿Y alguna vez volvieron a tocar ese tema? No, o sea, bueno, sí, obviamente en la cena, ¿no? Del hotel y que estábamos ahí, pero ya después pues ya no, porque terminó la gira y pues cada quien en su rollo otra vez. Fue una cárcel, ¿no? Fue una cárcel que está como pues pegada al mar, y sí, está ruda, se ve que estuvo ruda. Cosa pesada. Sí, porque había celdas chiquititas junto al mar en donde no sé si subía la marea, y pues les llegaba a los que estaban ahí sentados, y pues imagínate todo el tiempo la humedad. Me acuerdo que en una de las celdas chiquitas solamente podían estar sentados, y caía una gota de arriba hacia la cabeza de la persona, y ahí esa agua pues hace hoyos. Entonces imagínate, se les hace un hoyo en la cabeza o hasta el cerebro. ¿Qué está pasando en este momento en el Monumento de la Revolución? Está lloviznando y ya nos estamos mojando. ¿Por qué vinimos hasta el Monumento de la Revolución? Originalmente lo íbamos a grabar en la Alameda Central. En la Alameda Central, pero había muchísima gente, era un mar de gente el día de hoy. Demasiada. Tanto en el Zócalo, que ahí fue donde nos quedamos de ver Macocoro y yo, en el Zócalo, y después caminamos por la Madero, muchísima gente, pero parecía un mar de gente. Parecen vacaciones todavía, ¿no? Me pareció ver muchísima gente como en verano. Así es. La lluvia no va a impedir que terminemos la última historia. Sí, y la última historia es sobre Tlatelolco.
Bueno, yo hace 13 años que estaba en la Compañía Nacional de Danza, bueno, en el Centro de Producción de Danza Contemporánea, renté un depa en Tlatelolco, no de los departamentos estos que son naranjas, sino unos que son grises, que están por la Guerrero, por Avenida Guerrero, que están como más cuidados y son los que no se cayeron en los temblores. Entonces estaba muy bonito, de hecho tú lo conociste, creo, ¿no? Que estaba muy bonito. Yo fui una vez, hiciste una fiesta, fui, sí. Yo sentí algo también al llegar. Sí. Yo luego te pregunté, oye, Kenita, ¿no has sentido algo aquí? Siento como algo raro, ¿no? Y ya fue que tú me comentaste que habías experimentado ciertos sucesos. Sí. Y pues resulta que cuando yo llegué ahí, pues me empezaron a apagar la luz, o sea, de repente los apagadores eran nuevos, o sea, no eran viejos así de que decías, ay, se regresó el apagador o algo, sino que son de los grandes que pues lo apagas y de que lo mueves se mueve, ¿no? Y se queda ahí, lo moviste, se queda ahí. Entonces me empezaban a apagar la luz. Cuando estaba en el baño, esto es muy chistoso, porque cuando yo estaba en el baño sentía a alguien parado del lado derecho frente de mí en una esquina por la cortina de donde entras a la regadera. Sentía como alguien que estaba ahí, ¿no? Y yo dije, ay, qué horror, o sea, me está viendo que estoy aquí en el baño y qué onda, ¿no? Pero sí sentía horrible porque de verdad sentía como que me estaba ahí viendo, entonces yo me sentía incómoda. Y al principio pensé que era un ente femenino porque dije, a veces las mujeres somos muy celosas, ¿no? Entonces tal vez el haber llegado a ocupar el lugar ahí, en ese lugar, pues la de haber molestado. Pero después de eso, como que yo dije, le voy a prender una velita porque seguramente está atorado aquí, en este mundo terrenal, todavía, o no supo que falleció o algo, y luego como ahí fue la matanza del 68, cerca de ahí en Tlatelolco, pues digo, se puede manifestar muchas cosas. Entonces lo que hice fue ponerle una velita, un incienso, y así empecé a rezar para que encontrara su camino, bla, bla. Total que pues no lo encontraba, yo creo, porque seguía ahí conmigo, pero que conmigo después de ahí ya no me hacía travesuras a mí. Entonces como que se portaba muy bien. ¿Y a quién sí le hacía travesuras? Le hacía después, yo en ese momento vivía sola, pero después dije, ay, voy a rentar el otro cuarto que está solo. Entonces lo renté a una amiga, que era mi roomie, y ella de repente me hablaba súper asustada. Kenia, me apagaron la computadora, me apagaron la luz, me están asustando. Y yo, no, hombre, no pasa nada, y no sé qué, tú nada más rézale y ya. Y ya, ¿no? Como que pero sí se asustaba mucho, Keila. Y luego, una vez me acuerdo que yo siempre pongo ponía en ese entonces mi despertador a las 7 de la mañana, porque pues en lo que te bañas, desayunas, y me iba a lo de la compañía que tenía que estar a las 9 de la mañana, pues todo el ritual, ¿no? Ya sabes. Entonces me acuerdo que esa vez me fui de fiesta, honestamente, con mis compañeros, y llegué tarde. Entonces siempre conectaba mi celular toda la noche para que tuviera pila todo el día. Pues esa vez por llegar cansada y así me dormí, se me olvidó conectar. Entonces yo recuerdo en un modo como sensorial raro, que yo estaba acostada de lado y sentí que me tocaron el hombro 3 veces. Y yo así de... Entonces me despierto y veo que ya estaba el solecito saliendo y dije, no manches, ¿qué hora es? Como que me acordé que me había quedado muy dormida. Entonces me levanté asustada por la hora, veo mi celular y no tenía batería, y yo, no manches. Agarro el iPod que tenía y decía 7:03, o sea, casi a la hora que me levanto, pero 3 minutos después. Y yo, ay, bueno, perfecto. Entonces me bañé, me arreglé, desayuné, echada. Y cuando agarro el Metrobús, que ya iba hacia CEPRO, que me quedo pensando, caray, ¿cómo fue que me levanté? Y entonces hice un rewind y dije, no, alguien me tocó en el hombro y por eso me desperté. Y entonces yo tengo una leve capacidad que de repente cuando empiezo a hacer como un recordatorio, empiezo a sentir, a ver cómo estaba mi cuerpo, cómo estaba acostada, de qué lado,
qué sentí en ese momento. Entonces, cuando empecé a hacer toda esta recreación de mi posición antes de levantarme, dije, claro, es alguien que ha de ser un chaparrito o algo, porque estaba arriba de la cama hincado y me alcanzó a tocar el hombro para despertarme. Dije, pero no es alguien alto y no es una energía femenina, es una energía masculina, porque ahí se puede diferenciar. Bueno, total que ya pasó, dije, bueno, pues, ¿qué onda? ¿Pero sentiste miedo? No sentí miedo, sentí solamente como que dije, ay, bueno, o sea, qué chido que me ayudó, pero raro, ¿no? A mí lo que me llama la atención son los números. Por ejemplo, te tocó 3 veces, sí. Fue a las 7:03. Ajá. Y generalmente en ese ambiente se mueve que las entidades sobrenaturales negativas, ahora, tú estás comentando que no sentiste nada de miedo, pero las negativas tienden a hacer burla del el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son 3. Entonces a veces por eso se manifiestan con 3 toques de puerta, a las 3 de la mañana, etcétera. Mira, qué chistoso. Regreso a la casa, todo normal, ya ni me acordaba, ¿no? Y después hice otra reunión donde fueron mis amigos y uno de ellos voltea hacia el baño, donde yo sentía al inicio de que llegué a vivir ahí, voltea y le hace, ¡ah! Gritó, ¡un fantasma! Y todos así súper asustados, ¿cómo? ¿Dónde? Y yo, cállate. Y yo, no es cierto, es broma, ustedes relájense, no sé qué. Le digo, a ver, ven, acompáñame a la cocina. Y me lo llevé a la cocina y le dije, oye, Juanito, ¿qué viste? Y me dice, era un niño asomado en la puerta del baño. Entonces ahí, pues obviamente ya me dio mucho sentido de todo, porque pues los que juegan más y hacen despapalle, un niño, ¿no? Que es súper juguetón. Luego en el baño, qué casualidad que lo vio en la puerta del baño asomado, ¿no? Hacia afuera. Y yo cuando llegué a ese lugar sentía a alguien en el baño, siempre ahí. Yo porque yo no puedo ver, pero soy muy sensible, pero mi amigo sí ve de repente entes, entonces él sí lo vio. Y pues coincidió muchísimo con todo lo que me pasó, lo de la cama, que dije, ha de ser chaparrito porque estaba como hincado. Y tú a él no le habías comentado nada, ¿no? Fue como una reafirmación. Ajá, de lo que tú has visto y sentido era real. Sí, exacto, o sea, porque yo yo lo tenía súper adoptado, porque me salía del depa y yo, cuidas el depa, ahorita vengo, no sé qué, y me iba, o sea, yo como loquita hablándole. Y al final, pues le dije, no, pues ya me voy a ir, no sé qué, no sé cuánto. Y me acuerdo que un amigo me estaba ayudando a mudarme de ahí del depa. Y de repente ya casi no teníamos cosas. Yo en la cocina solo estaba el trastero y con un topper adentro que había lavado, pero ya no tenía cosas. Entonces estábamos en la sala platicando. Y yo le dije, no, pues la verdad me gustaba mucho este departamento, lo voy a extrañar y eso, pero pues ya me voy a ir, ¿no? Y cuando dije, ya me voy a ir y lo voy a extrañar, el topper que estaba dentro del escurridor, lo azotaron contra la pared de la cocina y mi amigo se asustó horrendamente y yo ya sabía que era este ente que se estaba manifestando. No sé si se molestó porque me iba a ir o que sintió feo o qué, pero ese fue el cierre de esa historia. Muy bueno, la verdad muy buen cierre para este primer capítulo del podcast Todo el Mundo Ve Cosas, porque aquí en este blog realmente todo el mundo ve cosas. ¡Ay, qué emoción y qué nervios! Y bueno, pues nada.